Dios bendiga a nuestros hermanos, nuestro hermano pianista, Dios lo bendiga. The keyboard player, God bless you, brother. God bless you. Aleluya. Es bueno alabar a Jesús, amén. Hermanos, ya escucharon, inmediatamente terminando el servicio, vamos a estar unos minutos. Queremos compartir algo muy importante con todos y les pedimos que no se vayan. Miren, ya se sentaron, qué rico, ¿no? Aleluya. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Pónganse en pie, por favor. Let's do some exercise, all right? So we can be in better shape. Vamos a leer el Salmo número 127, Psalms 127. I'm going to read it in Spanish, and those you have a Bible in English, you can follow me on verse number 3. Salmo 127, versículo número 3. Dice así la palabra: bienaventurado, aleluya, 127, perdón, 127. I'm sorry, I forgot. 127, verse 3. Ok. Dice el versículo número 3, digan conmigo: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué son los hijos? ¿Qué son? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Levanten su mano todos los que tienen hijos. Ok. A todos ustedes el Señor les quiere hablar el día de hoy. Herencia de Jehová. ¿Por qué no levantan sus manos? Adoremos unos momentos a Jesús. Let's worship Jesus for a few moments. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Imponamos, Señor, tu dirección, tu gracia, tu favor divino, Señor. En esta hora te suplico, Señor, que sea tu palabra, Jesús, la que hable a nuestra vida, Rey, en el nombre bendito de Jesucristo. Toma estos labios de barro, Jesús, y haz como tú quieras, Señor. Que seas tú por tu palabra y tu Espíritu Santo el que nos hables hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar glorificando el nombre de Jesucristo. Hemos estado hablando acerca de la familia y hemos dicho que cada uno de nosotros, desde el momento que venimos a este planeta, tenemos una función. Primero somos hijos, después se nos ocurre casarnos, venimos a ser esposo, luego de ahí vienen los hijos, somos padres, luego vienen los hijos de los hijos, somos abuelos, y así sigue la descendencia hasta nunca acabar. Y todos venimos a ser parte de una familia. Y hemos dicho también que la familia se categoriza normalmente en dos maneras: una familia funcional y una familia disfuncional. Una familia funcional es aquella que ha aprendido a seguir el patrón que Dios ha dejado establecido, y una familia disfuncional es aquella que por una u otra causa no ha seguido el orden de Dios. Y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros podamos mantener una familia funcional. El día de hoy, de acuerdo al libro de los Salmos, vamos a hablar acerca de los padres hacia los hijos. Eso es lo que nos vamos a estar enfocando. El salmista dice: herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué son los hijos para nosotros? Dígalo conmigo: mis hijos son herencia del Señor. O sea, es lo que Dios a mí como cuando vamos a decir los padres, ¿verdad? Que tienen su
su capital o sus bienes y le dicen: mi hijo, esto te lo voy a heredar a ti. La herencia de Jehová para los padres son los hijos. The sons or the kids inherit. No sé si lo dije bien en inglés. A veces cuando digo en inglés que ni yo solo me entiendo. No se preocupen. Sometimes I say in English words that I did not understand myself. So don't worry about it, okay? Ahora miren. Engendrar hijos, cualquier hombre y mujer que están en su estado natural lo pueden hacer. Pero no se trata de engendrar solamente hijos. A nosotros luego nos dicen que somos como los hispanos, que las mujeres parecen conejas. Y la razón que dicen es porque los hispanos teníamos familia grande. Los anglosajones normalmente a lo mejor es un hijo, o ya si son dos ya es mucho. Y algunos en lugar de hijos son perros y gatos, es lo único que tienen. Esos son sus hijos, ¿no? Engendrar un hijo cualquiera lo puede hacer. Criar un hijo no cualquiera lo puede hacer. Y Dios a nosotros nos manda en una manera. Nos manda primeramente en el libro de Génesis, miramos que manda lo que es la procreación. Le dice a Adán y a Eva: multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgarla. La palabra sojuzgarla está muy relacionado con gobernarla. Y una de las tareas principales que nosotros como padres tenemos que aprender a gobernar bien mi casa. Diga conmigo: tengo que aprender a gobernar bien mi casa. I need to learn to be a good ruler over my household. Ser un buen gobernador sobre mi casa. Vamos a hablar, hermanos, 4 principios que Dios nos enseña por su palabra, que son parte fundamental para que la familia pueda funcionar bien. We're going to talk about 4 principles, how we need to work on it in a way that our family can function in a normal way, the way God already established. Amen. Primero que nosotros vamos a ver es lo siguiente: los padres debemos ser los proveedores de nuestros hijos. ¿Me escuchó bien? Los padres debemos ser los proveedores de nuestros hijos. Miren, aquí Estados Unidos tiene un sistema llamado welfare. ¿Sí conocen esa palabra? Welfare. Que vendría siendo welfare, un buen bienestar, por decirlo así. Este sistema del welfare fue diseñado principalmente para cuando los padres se quedaban sin trabajo, como lo que establecieron de la misma manera lo que es el desempleo. ¿Me explico? Mire, pero los sistemas, cuando no se usan de una manera apropiada con el propósito que se han establecido, lo que se hace en los sistemas se corrompen. Entonces, el plan de Dios es que los padres seamos los que proveamos para los hijos, no que el gobierno sea el que provea. Voy a darle un par de ejemplos para que usted mire. Dice el libro de 1 Corintios capítulo 12 verso 14, dice el apóstol: he aquí yo estoy listo para ir a vosotros por tercera vez y no os seré carga, porque no busco vuestras cosas sino a vosotros. Ahora escuche la parte final: pues los hijos no tienen obligación de atesorar para los padres. O sea, los hijos no son los que, en otras palabras, tienen que mantener a los padres, sino los padres para los hijos. ¿Cuál es la responsabilidad número 1? Yo como padre, usted como padre, ¿cuál es su responsabilidad número 1? Es proveer para su familia. Mire, decía esto porque hay veces que
cuando uno no entiende el principio de Dios, como dije hace un momento, hay personas que llega un momento que se acostumbran a que sea el gobierno que esté manteniendo los hijos y no usted. Ahora, cuando la persona no puede trabajar, eso se entiende. You know, there is people that they get used to it, that the government are the ones that need to take care of your kids or their kids. And that's not it's not God's plan. No es el propósito de Dios que sea el gobierno el que cuide de los hijos. ¿Por qué digo esto? Dos cosas. Número uno, cuando los hijos no miran que son los padres los que están proveyendo, ¿qué creen que les están enseñando los padres a los hijos? Que el gobierno los va a cuidar. Y mire, hace tiempo escuché esto y cuando me llamó esto a mí la atención. Había un hombre que se había quedado sin trabajo, no me recuerdo si se había lastimado o sencillamente lo habían dejado sin trabajo. Y como no tenía trabajo, entonces fue a pedir ayuda al gobierno. El hombre se dio cuenta que el gobierno le estaba dando casi igual lo que él ganaba. Y dijo, bueno, si el gobierno me está dando casi igual lo que yo gano, pues ¿para qué trabajar? Ahora, imagínese usted que todos tuviéramos esa mentalidad. ¿De dónde sacaría el gobierno para mantenernos? ¿Me explico? Entonces, ¿quién es el que debe de proveer para los hijos? Los padres. Y yo creo que como padres no hay satisfacción más linda, escuche bien, no hay satisfacción más linda que los padres puedan tener esa satisfacción de decir, yo estoy proveyendo ¿para quién? Para mis hijos. Repito, cuando hay un problema físico o un problema emocional que la persona verdaderamente no puede trabajar, eso se entiende. Pero lo natural es que los padres proveamos ¿para quién? Para los hijos. Ahora, aquí le va porque le digo, y esto es lo que el Señor aconseja. En el tiempo de los apóstoles llegó un momento, no había, por ejemplo, lo que era el welfare. En ese tiempo no existía el welfare. Entonces, el problema que ellos tenían era cuando, por ejemplo, vamos a decir, la mujer quedaba viuda. Y como quedaba viuda, en aquel entonces comúnmente la mujer no trabajaba. Entonces, si la mujer no trabajaba, la pregunta era ¿quién la iba a mantener? Entonces, Pablo, escribiéndole a Timoteo, le empieza a hablar acerca de lo que eran las viudas, cómo era que se debería de tratar. Y estas son las palabras que termina diciendo en 2 de Timoteo capítulo 5, verso 8. Escuchen lo que dice. Si alguno no tiene cuidado de los suyos, o sea, si los padres principalmente no cuidamos de nuestros hijos, no les proveemos a ellos, dice, y especialmente los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, lo que está diciendo, que si yo no puedo proveer para los míos, cuando dice ha negado la fe, en otras palabras, esa persona está yendo en contra de lo que Dios enseña. Por eso dije hace un momento, si hay alguien que debe de tener cuidado de proveer para los suyos, somos los padres. Dígalo más fuerte, somos los más fuerte. Somos los padres. Esa es la función número uno. Porque si los padres descuidamos esta parte, entonces ahí es donde se empieza, en lugar de ser una familia funcional, es donde se empieza a ser una familia disfuncional. Si mis hijos me miran que yo estoy en el welfare, como dije, ¿qué iban a querer al rato ser ellos? ¿Y los nietos? ¿Y los bisnietos? Y va a ser una bola de welfareros. Por eso la Biblia dice, el que no trabaje, diga conmigo, el que no trabaje, que no coma. ¿No quieres trabajar tú? Pues tampoco comas. Ese es el consejo de Dios para una familia funcional. Entonces, número uno, recuerde, tenemos que ser los proveedores para nuestros hijos,
porque si una persona no provee para los suyos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ahora, una vez que ya somos proveedores, sobre todo los padres, hay veces que nosotros, como es el rol principal que tenemos que hacer, en el caso del esposo, que somos los que tenemos que salir a trabajar número uno, hay veces que pensamos que el hecho de que ya le estoy proveyendo, ya eso es suficiente. Y déjeme decirle, eso no es así. If I'm the provider, the man of the household man, if I just provide, but that's all I do, is not enough in my family. ¿Qué es la otra cosa que yo tengo que aprender a hacer? Una vez que ya soy proveedor, la segunda que tengo que hacer es enseñar o instruir. Diga conmigo, enseñar o instruir. Es giving instructions or teaching. Ese es el papel después de que, ya estamos proveyendo para nuestros hijos. Gloria a Dios que lo estamos haciendo. Entonces, la enseñanza se trata de dos cosas. Fíjese bien lo que le voy a decir. Nosotros enseñamos de dos maneras. Enseñamos, número uno, con nuestras palabras. Y número dos, enseñamos con nuestro ejemplo. Enseñamos con nuestras palabras y ¿con qué? Nuestro ejemplo. Son de las dos maneras que nosotros enseñamos. Hay veces que algunos, porque decimos, bueno, yo soy el papá, o la mamá dice, yo soy la mamá, le dice al muchacho, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer aquello, pero ellos no lo hacen. Entonces yo tengo que aprender a enseñar con palabras y tengo que aprender a enseñar con ejemplo. El Proverbios capítulo 22, hablando de los hijos, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, instruye a tu hijo en el camino de Dios y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué digo es importante que nosotros sepamos que se trata de enseñar con palabras y complementar con nuestro ejemplo? Es por lo siguiente. Si yo le digo, por ejemplo, a mis hijos, le digo, mira, tú tienes que aprender a orar. Pero si yo no he aprendido a orar, ¿qué ejemplo le estoy dando? Yo le digo a mi hijo, tú tienes que leer la palabra de Dios. Pero si yo no lo estoy haciendo, ¿qué ejemplo le estoy dando? Yo le digo a mi hijo, tú tienes que ser trabajador. Pero si yo no trabajo, ¿qué ejemplo le estoy dando? Entonces yo tengo que darle ejemplo en palabras y en hechos. Esto se le habló al pueblo de Israel en Deuteronomios capítulo 6. Esto se le dijo, hablando de lo que Moisés había recibido de la ley de Dios, le dijo, la repetirás a tus hijos. O sea, les vas a estar repitiendo y repitiendo y recordando a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, esta tarea, escuche bien lo que le voy a decir, esta tarea de nosotros se trata de estar enseñando a nuestros hijos de una manera continua. Mire, algo que yo he podido mirar y en veces yo mismo soy como dijéramos víctima de ello, donde cuando una persona no es constante en lo que hace con lo que dice, lo único que hace es confundir. Vuelvo a repetir, cuando uno no es constante en lo que hace con lo que dice, lo que hago es confundir. Si a mi hijo, yo le digo, mi hijo, usted debe de servir al Señor, usted debe de amar al Señor, usted debe hacer la voluntad de Dios. Eso le estoy diciendo en palabras, pero si yo con mis hechos no se lo estoy mostrando. Hay veces que decimos nosotros, este muchacho malcriado, ¿sabe qué está diciendo usted? No lo crié bien. ¿Por qué se quedan tan callados, hombre? Este muchacho malcriado, usted está diciendo, no lo crié bien. Es lo que usted está diciendo. Eres un burro, eres un bueno para nada. Ah, qué enseñanza tan linda le está dando.
Ahora, nosotros no solamente estamos limitados, no solamente a los hijos, sino aún después de los hijos, a los nietos. Entonces tenemos una grande responsabilidad, porque Dios, cuando aquí en este versículo le menciono, lo hace de hacerlo de una manera constante. En otras palabras, lo hace así: hazlo por la mañana, hazlo durante el día, hazlo por la tarde y hazlo en la noche. Ahora, ¿cuánto tiempo lo tengo que hacer eso? Todos los días de mi vida. ¿Cuántos quieren una familia funcional? ¿Cuántos están dispuestos a enseñar? Y vamos a enseñar con palabras y vamos a enseñar con hechos. La Biblia, por ejemplo, el libro de los Hechos, no dice el libro de las palabras de los apóstoles, dice el libro de los hechos de los apóstoles. Cuando Jesús estaba enseñando, dice Jesús, escuchen bien cómo dice, Jesús hacía y enseñaba. Entonces, ese es el plan de Dios, que si yo quiero tener una familia funcional, tengo que recordarme, voy a hacer y voy a enseñar. Pablo le dice a Timoteo, refiriendo acerca de lo que era la enseñanza, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido. Timoteo, él tenía dos maestras. Una de ellas fue su mamá y la otra fue su abuela. Qué lindo, hermanos, cuando el hijo o cuando el nieto puede mirar un ejemplo vivo de lo que es servir al Señor Jesús. Es una bendición. Entonces le dice: de lo que has aprendido y de lo que has oído, y que desde la niñez, diga conmigo, desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Mire, si hay un manual, escuche bien lo que le voy a decir, que usted y yo debemos de pedirle al Señor que nos lo podamos aprender al revés y al derecho, es el manual de Dios. If there is something that you really want to know, or that you really need to know, is know God's word. Porque cuando nosotros, hermanos, conocemos la palabra de Dios, escuche bien lo que le voy a decir, ponga atención a lo que le voy a decir. Aquí en este libro, usted y yo encontramos todo consejo que necesitamos para ser una familia funcional en el nombre de Jesús. If you want to be a functional family, you need to know God's word, because here is the blueprint for your family, for your marriage, for your kids, for your grandkids. So, when you know God's word, the word salvation means everything. Hablar de salvación, hermanos, en otras palabras, significa todo. Dentro de la salvación está incluido lo que es una familia funcional en el nombre de Jesús. Entonces, ya estamos proveyendo para nuestra familia, y no solamente estamos proveyendo, estamos enseñando, estamos instruyendo. Pero el hecho de que usted y yo nos propongamos a enseñar y a instruir, no significa que los hijos van a hacer todo bien, ¿o sí? No. Van a cometer errores, van a ser desobedientes, como usted y yo en algún momento ya lo hemos hecho. Pero ¿qué tengo que hacer entonces cuando cometen errores los muchachos? Aleluya. Aquí van unos consejos sabios que encontramos en los libros de los Proverbios acerca de la importancia de lo que es la corrección a nuestros hijos. Diga conmigo: corregir a mis hijos. Say with me: discipline my kids. Algunos no creen en la disciplina. Sobre todo los psicólogos dicen: no, es que si le pegas lo vas a lastimar o lo vas a frustrar, a traumar. La Biblia no enseña eso. Ahí le van unos cuantos. Proverbios, fíjese cómo dice. Proverbios capítulo 29. 29, verse 15. Mire, fíjese cómo dice: la vara, diga conmigo, la vara. ¿Y la qué? ¿Qué es lo que dan?
¿Qué dan? Sabiduría. Mas el muchacho consentido, en otras palabras, al que no se le corrige, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, la vara y la corrección dan ¿qué? Correction y give you a discipline y give you wisdom. Dice la Biblia, corrige al sabio y te amará. Una persona que tiene la sabiduría de Dios va a estar dispuesta a recibir la corrección. Y también dice, mas no corrijas al necio porque te aborrecerá. ¿Cuántos queremos hijos sabios? Dígalo más fuerte. Si nosotros queremos hijos sabios, entonces necesitamos saber lo importante que es de aplicar disciplina. Tenemos que trabajar en corregirlos. Vea lo que dice Proverbios 23, qué es lo que sucede cuando usted corrige al Señor, a sus hijos. 23. Sorry that I forgot that I need to say in English. 23 verse 13 and 14. Mire, no rehuses la corrección del muchacho. En otras palabras, tienes que corregirlo. Porque si lo hieres con vara, ¿qué dice? O sea, si le das unas cuantas, nomás dáselo bien allí. Miren, Dios nos dio unos colchoncitos, a unos más grandotes, otros más chiquitos. Nos dio unos colchoncitos a todos. Denle allí en la colchoneta. Ahorita le voy a explicar por qué. Porque es un lugar apropiado para darle, porque si le duele no se le va a lastimar mucho, por eso tiene colchoncito. Pero no le ande dando en otro lugar, porque en lugar de corregirlo, usted lo está dañando. ¿Me escuchó bien? Entonces, para la corrección, Dios nos ha dado un lugar especial. Ahí les van unas cuantas las correcciones para las mamás y los papás que tienen hijos pequeños. Jálale la oreja, ¿será corrección? Jálale los cabellos, tuércele la mano, quémalo. Eso es abuso. ¿Qué es eso? Abuso. Y ahorita le voy a decir Proverbios, no es lo que yo estoy diciendo. Capítulo 13 de Proverbs chapter 13 verse 24. Mire cómo dice Proverbios 13. Oh, déjeme, go back to number, I'm sorry, right there. Fíjese lo que dice. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué es lo que sucede? O sea, si yo no corrijo a mi hijo, ¿saben qué estoy diciendo? Que lo que lo aborrezco. Levanten la mano todos los que aborrecen a sus hijos. Ahora levanten la mano todos los que aman a sus hijos. Corrige a tu hijo y te amará. Aleluya. Ahora, ¿la corrección en el momento es agradable? No. Dice el apóstol Pedro, ninguna corrección al momento es de agrado. Mas, sin embargo, después de que se ha corregido, dice, trae un espíritu apacible. Yo me recuerdo cuando mis hijos estaban más chicos y había momentos que les hacía falta la vara. Andaban muy necios, así medio rebeldes, renegones. Me agarraba la vara y le decía, venga para acá, vamos a platicar. Me platicaba media hora con ellos, ya con la plática estaban llorando. Porque muchas veces duelen más las palabras que los golpes. Después de que hablaba, y luego ya andaban bien tranquilitos. Papi, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres aquí? No, que no. El que detiene al castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿cómo dice? Madruga a castigarlo. En otras palabras, no te esperes, no te dilates. Repito, corrígelo, no lo maltrates. Y ahorita se lo voy a explicar mejor. Chapter 22, en verse 15. Miren, Proverbios 22:15 dice, en una traducción dice, la necedad, que es esta, está ligada al corazón del muchacho. Diga conmigo, la necedad. Otra vez. ¿Está ligada a quién? ¿Qué es lo que le va a quitar la necedad al muchacho?
¿Ah? Mas la vara de corrección le hará alejar de él. O sea, lo que le va a quitar a uno la necedad, ¿va a ser la qué? Ahora, aquí ahí les va buena. Esto es muy lindo cuando nosotros nos toca corregir a nuestros hijos, pero llega un momento donde Dios nos tiene que corregir a nosotros. Y hay veces que el Señor tiene que echar varita, porque en veces entra en nosotros el espíritu de necedad, el espíritu de rebelión, el espíritu de desobediencia. Cuando eso entra, si tú eres hijo e hija de Dios, no te sorprendas que va a llegar un momento en que Dios nos va a corregir. Dice su palabra, si nosotros, fíjese bien, si nosotros aceptamos la corrección de nuestros padres, la disciplina de nuestros padres, y por ello nos trajo bien, dice, ¿cuánto más no la disciplina del Padre Celestial? Alabado sea Jesucristo. Mire, escuchen bien, si el hijo se queda sin disciplina, sería un bastardo. En otras palabras, un adoptado, un don nadie. Pero el hijo normalmente se le tiene que disciplinar porque usted y yo le amamos. If you love your kids, you must discipline them. Amen. Ahora, vea lo que dice on this one I don't have the chapter, but I'm going to read it for you. Mire, dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Mientras tenga la oportunidad de corregirlo, hazlo. Pero, digan conmigo, pero no se exceda tu alma para destruirlo. Ahí es donde está el balance. Lo voy a corregir, pero no voy a abusar de él. ¿Me escuchó bien? I'm gonna discipline my son, but I'm not gonna abuse of him. Or I'm not gonna abuse him. O sea, es necesario que los hijos se corrijan, pero es muy importante que nosotros no abusemos de ellos. Porque miren, quizás alguno de ustedes ahorita, si yo los llevo unos momentos atrás a su adolescencia o a su niñez, algunos posiblemente hablar de corrección como que les suena muy feo eso. Y la razón que les suena a uno feo fue porque posiblemente nuestros padres, en lugar de corregirnos, abusaron de nosotros. ¿Me explico? El problema con esto es lo siguiente: si usted y yo miramos mal la corrección por la experiencia que tuvimos y por esa causa no vamos a corregir a nuestros hijos, pues yéndonos a los extremos, al no corregirlos estamos igual. ¿Me explico? Pero algunos, como nuestros padres fueron muy duros con nosotros, así queremos ser con nuestros hijos. Y no se trata tanto de lo que nuestros padres hicieron. Se trata de lo que usted y yo aprendamos a hacer con el consejo de Dios. ¿Me escuchó bien? It's not about how my parents raised me or disciplined me. It's about how that I learned to discipline my kids on God's word. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, hermanos, que la disciplina, Dios tiene su lugar, que de la misma manera como nos enseña a disciplinar a nuestros hijos, Dios de la misma forma nos va a disciplinar a nosotros. Y obviamente yo creo en un Dios que no es injusto. Un Dios que es justo y que Él nos va a disciplinar solamente para el bien de nuestra vida. Cuando nosotros vamos a disciplinar a nuestros hijos, los vamos a disciplinar con un solo propósito, y es para el bien de su vida. Yo les decía a mis hijos, les dije, mire, sobre todo cuando les miraba que había necesidad de darle, le decía, mire, mi hijo, a mí me duele más que a usted. No sé si alguna vez me llegaron a agarrar esa palabra, que ellos mismos literalmente me hubieran dicho, pues péguese usted.
Hay una enseñanza, fíjense bien, hay una enseñanza, ahorita que dije de péguese usted, donde los padres podemos, a través de lo que es el castigo, cuando una persona merece corrección, podemos mostrarle lo que es el amor de Dios. Y este padre platica que quería enseñarles a sus hijos cómo el castigo que nosotros debíamos de haber llevado, Jesús lo llevó por nosotros. Quería mostrarles eso. Y dice que llamó a su hijo cuando lo tenía que corregir, y cuando llegó el momento de que se trataba de darle, dice que este padre se empezó a golpear solo. Y el hijo pues nomás se le quedó mirando. Y ya cuando se salió, le dijo a su hermanito, porque era el que seguía que lo iba a corregir: no te preocupes, mi dad está un poquito loco, ya se pega él solo. Pero él quería mostrarle lo que Jesús había padecido por nosotros. Pero en realidad, cuando se trata de disciplina, es el que la tiene que llevar, es el que la necesita. Ahora, quiero llegar a la parte principal. Fíjense bien. Diga conmigo: los extremos nos afectan. Si yo no proveo y busco que alguien más provea, no va a trabajar. Si yo no instruyo y dejo que alguien más instruye, no va a trabajar. Si yo no corrijo y dejo que alguien más corrija, no va a trabajar. Nosotros tenemos que aprender a ser balanceados. We need to learn how to be balanced. Tenemos que aprender a ser balanceados. Y aquí va el balance. Hay algunos que somos muy consentidores. Y esto da más la tendencia comúnmente a la mamá. O a la abuela sobre todo. Somos como decimos en México, somos bien pasalones. Alcahuetes. Mire, si la persona es muy pasalona, lo único que va a hacer es que va a hacer a su hijo consentido. Y aquí va lo peor de todo. Aquí va lo peor de todo. Cuando hay 2, 3, 4, 5 hijos en la familia, y comúnmente nada más es a uno al que más y más se le castiga, o a 2, y al tercero o al cuarto no se le hace nada, esos hijos pueden empezar a crear resentimiento. ¿Me escuchó bien? En otras palabras, cuando uno no es parejo con ellos, cuando uno no es parejo, los hijos pueden empezar a crear resentimientos entre ellos mismos. Y eso lo único que causa es que entre los hermanos ahora existan celos. Y una de las razones por qué existen los celos es porque sin darnos cuenta nosotros los padres lo provocamos. Le voy a dar un par de ejemplos para que usted entienda mejor lo que estamos viendo. Mire, Abraham tenía 2 hijos. Mírenlo cómo esto pasa de generación a generación. Le nace el primer hijo a Abraham, llamado Ismael, y luego le nace el otro hijo llamado Isaac. Cuando nosotros miramos, aunque la Biblia dice que de la descendencia de Abraham por medio de Sara, que nació Isaac, era el hijo de la promesa, aunque eso era, los 2 al final eran hijos de Abraham, los 2. Humanamente, Isaac no era diferente, Ismael no era diferente a Isaac, humanamente. Los 2 eran hijos de Abraham. Pero si nosotros miramos, llegó el momento donde Abraham le dice a la sierva: ¿sabes qué? Tú te tienes que ir y te tienes que ir con el muchacho. En otras palabras, los tengo que abandonar. When Abraham told Ishmael and her mom, you have to go away.
But he don't tell the same thing to Isaac and her mom. Y ahí es donde cuando hay imparcialidad. Le digo, aquí, si no tiene uno sabiduría de Dios, uno mismo puede empezar a dividir su familia. We need to be wise in this area. Ay, sí, papito, Paquito, tú eres el consentidito. Y tú eres el patito feo, tú eres la oveja negra. Y sobre todo cuando se los dice enfrente. Tú eres la oveja negra, el patito feo. Y tú eres el consentido de papá y de mamá. Y muchas veces no lo haces con palabras, uno lo puede hacer con acciones. Porque dije, una cosa es enseñar con palabras y otra cosa es enseñar con hechos. Y impactan más las acciones, lo que los hijos miran en nosotros, que aún las palabras que les decimos. Entonces, Abraham, le digo, echa fuera a Esaú, a Ismael, pero a Isaac ¿lo qué? Lo tiene aquí. Ahora fíjese lo que sucede. Fíjese bien. Cuando Isaac tiene sus hijos, ahora ya dijéramos, viene la descendencia de Abraham. Aquí pasa esto. Nace Jacob y nace Esaú, los dos hijos de Isaac. Y vuelve a surgir el mismo problema. La mamá apapachando a Jacob y el papá a favor de Esaú. Es donde vienen los favoritismos. Y aquí, escuchen, padres, sobre todo la pareja. Cuando el padre diga una cosa, no se le ocurra a usted, esposa, contradecirle enfrente de los hijos. Si uno está de acuerdo, tómese el tiempo para que usted a solas hable con su esposo o hable con su esposa y le diga, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en esto. Porque si el esposo dice que sí y la esposa dice que no, ¿con quién creen que se va a querer ir el hijo? Pues con el que dice que sí. Y eso indirectamente lo que hace es hacer que los hijos pierdan el respeto hacia los padres. Entonces tiene uno que cuidar en esto, porque vemos nosotros como Isaac tiene el mismo problema. Raquel por un lado con Jacob y Isaac por otro lado con Esaú. Estos hombres duraron casi 20 años que no se hablaran y Esaú dijo, lo voy a matar. Imagínese usted nada más, por haber ese favoritismo. Nosotros tenemos que ser sabios, a todos los tenemos que aprender a tratar ¿qué? Igual. Que ellos le traten a usted diferente, quizás uno se acerque más y otro menos, eso es otra cosa, eso ya depende de los hijos. Pero usted y yo como padres, independientemente cómo le traten a usted, usted debe de aprender a tratarlos igual. El peor error que como padres nosotros podemos hacer es comparar a nuestros hijos. The worst mistake that we can make is compare our kids with each other. That's the worst mistake. Mira, tú no aprendes a tu hermano, mira, tú no aprendes a tu hermana. What are you doing? El estar comparando los hijos, hermanos, les causamos un daño. Familias saludables, diga conmigo. Mire, y esto termina repercutiendo cuando ahora Jacob tiene a sus hijos. Ya en la familia de Jacob ya no eran 2, en la familia de Jacob eran 12, o es más, eran 13. Y la Biblia dice claramente que Jacob amó más a José y a su hermano. ¿Y los otros 10 qué? ¿Quién eran los otros 10? ¿Eran hijos de lechero o de qué? ¿No eran sus hijos? ¿No eran sus hijos? Eran sus hijos. Y esto, otra vez,
Podemos mirar detrás el panorama de Dios, lo que Dios tiene que hacer, lo que Dios se cumple, pero llegar al punto donde los mismos hermanos querían matar a José. Y dice la Biblia, lo querían matar porque le tenían envidia. Mira, hermanos, los hijos en veces no nos dicen por pena o por respeto, pero nosotros mismos podemos causar que entre ellos haya envidia. Entonces, como padre yo tengo que entender, usted como madre tiene que comprender, yo tengo que ser ¿qué? Parejo. Pedirle a Dios que me dé la sabiduría para ser parejos. Que si tengo que corregir a uno, cuando le toque al otro por lo mismo, tengo que hacerlo igual. Que si voy a recompensar a uno, cuando me toque hacerlo al otro, lo voy a hacer igual. Que no sea yo mismo el que esté dividiendo mi propia familia. Cuando nosotros, hermanos, vamos entendiendo lo que es la sabiduría de Dios, Dios quiere que las familias sean sanas. Diga conmigo, yo quiero una familia saludable. Yo quiero una familia sana. Si usted y yo ponemos en práctica cada día nuestro diario vivir los principios de Dios, téngalo por seguro que si su familia ahorita no está sana, Dios la va a ir sanando poco a poco. Y si está sana, Dios la va a ir fortaleciendo cada día más. Porque nuestro Padre Celestial anhela familias sanas. Por último, vemos nosotros, hermanos, el ejemplo que se ha hablado y se habla muy seguido de esto acerca del hijo pródigo. Levanten los hijos que no han cometido errores. Levanten la mano los que no han cometido errores. As a son, raise your hand if you have not made any mistake at all in your life with your parents. Now, levante su mano si usted ha cometido errores como hijo, como hija. Levante su mano. Ok. If we have made mistakes, mire, fíjese bien lo que le voy a decir. Los hemos hecho en el pasado. Posiblemente los estamos haciendo ahorita. Y no se sorprenda que posiblemente lo haga el día de mañana. My question, what are we going to do? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando yo cometo un error? El mejor ejemplo, hermanos, es el hijo pródigo. Veamos el ejemplo de este padre. Fíjense lo que le voy a decir. El hijo pródigo le dice, dame lo que me corresponde, que yo me voy. Se va este muchacho, hace lo que, como dicen, lo que le da la regalada gana, malgasta todo lo que el padre le había dado, mas llegó un momento que él recapacitó y se dio cuenta lo mal que estaba haciendo. Qué bonito cuando uno aprende a recapacitar, hermanos. Es hermoso cuando nosotros recapacitamos y reconocemos si estamos haciendo algún mal. It's beautiful when you recognize when you are doing something wrong. It's beautiful. Because when you recognize, the Lord can work with you in that area. Cuando uno reconoce, hermano, que está haciendo algo mal, Dios, hermano, como uno ha reconocido, Dios está dispuesto a trabajar con nosotros. God is willing to work with us. He's not judging our life. He's willing to help us. But you need to recognize. Tiene que reconocer usted, ¿sabes qué? Es verdad, en esta área estoy fallando. When I recognize that I'm failing in this area, God is saying, mijo, thank you for recognizing. I'm willing to work with you. Quiero invitarlos a que se pongan en pie. El padre de este hombre llamado el hijo pródigo dice que cuando su hijo reconoció
El padre estaba esperándolo con los brazos abiertos. He was waiting for him. He was saying, you know, mijo, since the day you leave the house, from that day on, I was waiting for you. Desde el momento, hijo, que tú dejaste la casa, desde ese momento te estaba esperando. And it is the way how God is waiting for us when we recognize. Llega el hijo que se había ido y el padre dice, está contento, alegre, dice, vamos a hacer fiesta. When this man see his son coming, he said, let's celebrate. Let's do a party. Because he was dead, but now he's alive. You know what happened? The oldest son, what happened with him? He got jealous. ¿Qué pasó con el hijo mayor? Le empezaron a entrar los celos. Y le dice, padre, espérate, si yo he trabajado, mira, siempre he trabajado por ti, nunca te he desobedecido, he hecho todo lo que tú me has pedido. Y lo lindo del padre, balanceado, mira, mijo, tú aquí en la casa lo tienes todo, hombre. Si no has hecho fiesta, mijo, es porque no has querido. Pero todo lo que yo tengo es tuyo. He said to his oldest son, my son, everything that I have belongs to you. Nuestro Padre Celestial, hermanos, nos dice, todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Everything that I have belongs to you. Yo quiero invitar a todos aquellos que quieran tener una familia cada día más funcional. I want to invite you because the Father is here. Our Father is here. And I want to invite you, if you want to have a better family, a better relation between your husband, your wife, and your kids, your parents, better relation. The Father, he says, mijo, I'm here for you. So, el altar está abierto para todo aquel que quiera, diga, Padre, mira, si he cometido algún error, Señor, aquí estoy, reconozco el error que he cometido. If I make a mistake, I recognize and I'm here. Lord, I want a better family. Quiero una familia mejor. Todos aquellos que gusten, pasen por favor. Nuestro Padre Celestial está con los brazos abiertos. Yo no tengo una familia perfecta, hermanos. Yo no la tengo. Le pido al Señor que me dé sabiduría para tener una mejor familia. Y yo creo que la mayoría estamos en la misma condición. ¿Por qué no se viene conmigo a este altar? Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle al Señor, Señor, yo reconozco, Jesús, que como padre, Señor, he fallado. Que como madre he fallado, Señor Jesucristo. Pero hoy vengo a ti, Señor, reconociendo mi falla, Jesús. Reconociendo mi falta, Señor Jesucristo. Vengo ante ti, Padre Celestial, pues mi familia, Jesús, es el regalo, Señor, es el tesoro más grande que tú me has dado. The greatest gift that you have given me, besides salvation, Lord, is my family. Lord, I want a functional family. Quiero, Señor, una familia funcional, Jesús. Quizás no una familia perfecta, Señor Jesucristo, pero una familia funcional, Señor. Ayúdame como padre. Ayuda a tus hijas, Señor, como madre, Señor,
a reconocer, Señor Jesucristo, el consejo divino que tú nos das por tu palabra, Jesús. Ser proveedores para nuestros hijos, Señor. Ser quien enseñemos, quien instruyamos a nuestros hijos, Señor, en tu camino, en tu palabra, Señor. Que cuando sea necesario, Señor Jesucristo, la corrección, Señor, con sabiduría, Jesús, podamos corregir a nuestros hijos. Haznos sabios, Señor, para no ser imparciales, Jesús, sino que podamos, Señor Jesucristo, ser balanceados, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Padre soberano, todo lo que esté estorbando del pasado en nuestra vida, Señor, en esta hora lo dejamos en el pasado, en el nombre de Jesucristo. Toda maldición generacional de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompemos toda maldición, Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Just lift up your hands and ask God for His mercy, for His help, for His blessings upon your family. Ask the Lord to give you wisdom. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Está Jesús aquí para ministrar. Aquí está nuestro Padre Celestial. Here is our Father with us. He is our Father. He is with us. Aquí está el Señor con nosotros. Levante sus manos y dele gracias a Jesús. Dele gracias a Jesús por su palabra. Dele gracias a Jesús por la guía de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad incomparable.